Me llamo Josefina Márquez Ríos y actualmente tengo 76 años. Nací en el pequeño y tranquilo pueblo de Tlaxco, en el estado de Tlaxcala, en el seno de una familia humilde, donde mi padre trabajaba como agricultor y mi madre se dedicaba a coser para otros. A los 17 años me casé con un hombre que me pareció educado, encantador y trabajador. Yo creía ciegamente en el amor como en los cuentos de hadas, anhelaba formar una hermosa familia, tener hijos y vivir en paz, como cualquier joven soñadora de aquellos tiempos. Mi sueño era ser maestra, pero ese sueño pronto se desvaneció, sepultado bajo el yugo de un matrimonio que transformó mi vida en un infierno con nombre, rostro y manos que causaban dolor. La primera vez que me gritó, yo estaba embarazada de nuestro primer hijo. El motivo fue que olvidé poner el mantel en la mesa, un detalle insignificante que lo convirtió en un monstruo. Me insultó, me llamó tonta, inútil y vergonzosa. Lloré en silencio, pero me convencí de que solo se trataba de un momento de estrés. Después se disculpó, me abrazó y, siendo ingenua y enamorada, le creí. Ese momento que pensé que era el punto más bajo, resultó ser solo el inicio de una pesadilla. A partir de entonces los gritos y la violencia se volvieron frecuentes y las disculpas o el arrepentimiento de él, prácticamente inexistentes. Poco a poco comenzó a controlar cada aspecto de mi vida, mi ropa, con quién podía hablar, cuánto tiempo podía estar fuera de casa. Me impidió estudiar, trabajar, incluso tener sueños. Me redujo a una simple presencia a su lado, una sombra sin voz ni voluntad. Cuando intenté oponerme, usó el miedo para someterme, me amenazó con quitarme a mis hijos, asegurándome que no tendría a dónde ir y que nadie me creería. Y lo peor fue que le creí, porque en aquellos tiempos, las mujeres que denunciaban el abuso eran tachadas de locas. Comencé a dudar de mi propia cordura, a cuestionar mis percepciones. Cuando llegaron los empujones y las bofetadas, mi espíritu ya estaba tan quebrantado que ni siquiera pude reaccionar. Mis hijos presenciaron todo, escucharon todo, y aunque intenté protegerlos, como puedes proteger a alguien cuando tú mismo estás siendo destrozado por dentro, me sentí completamente anulada, como si no fuera nada. Y lo más terrible fue que llegué a creer que merecía ese trato, que debía ser una pésima esposa para que esto sucediera. La mente de ella, sometida al maltrato, se transformó en una prisión, y él, su esposo, se convirtió en el carcelero perfecto, frío, cruel, calculador, siempre mostrando una sonrisa amable al mundo exterior, pero revelando una mirada vacía y oscura cuando estaban a solas. Su suegra, justificando la violencia, le repetía que él era así, que la agresividad era heredada y que la conducta de los hombres era inevitable. Los vecinos, cómplices silenciosos, fingían no percatarse de la situación, mientras que la iglesia le aconsejaba obediencia y oración por la salvación de su esposo. Ella, desesperada, se arrodillaba y suplicaba a Dios por un cambio en él, buscando fuerzas en la fe. Sin embargo, los días transcurrían, y en lugar de alivio, recibía más dolor y sufrimiento. Su cuerpo, agotado por el miedo constante, se enfermó, gastritis, insomnio y ataques de ansiedad se apoderaron de ella. Dejó de vivir, solo existía. Esta es su historia, una vida marcada por el sufrimiento, pero con la esperanza de inspirar a otras mujeres a romper el ciclo. Por favor, ayúdala a que su historia sea escuchada. Suscríbete al canal, comparte este vídeo en WhatsApp y déjanos un comentario diciéndonos desde qué lugar del mundo nos escuchas. Estaré encantada de leer cada uno de vuestros comentarios. Fue entonces, viviendo con él como si fuera un hombre normal, cuando mi alma comenzó a pedir auxilio. Con el tiempo, lo que antes era difícil de soportar se transformó en una pesadilla. Empezó a llegar a casa ebrio, destrozando todo a su paso, rasgando mi ropa y escupiendo en mi comida. Me insultó llamándome perra y me acusó de ser una carga. A veces me encerraba en mi habitación durante horas solo para evitar verme. Mis hijos lloraban desconsolados fuera de la puerta, y yo lloraba aún más por sus lágrimas que por mi propio sufrimiento. Le supliqué que se apiadara de mí, pero él respondió que no sentiría piedad por una mujer débil. Aquella no fue una boda, sino un encierro.
Una vez, tras una discusión por dinero, me arrastró por toda la casa, tirando violentamente de mi cabello. Mi rostro impactó contra la esquina de una silla, la sangre brotaba profusamente, el dolor era intenso y él se reía. Me advirtió que si revelaba lo sucedido a alguien, terminaría el trabajo. Me encerré en casa durante un día completo. Les dije a los vecinos que me había caído por las escaleras, inventando una excusa para encubrir la verdad. Aunque nadie me creyó, nadie intervino. Esa complicidad, esa omisión ante el sufrimiento, fue tan cruel como la propia violencia. Toda la sociedad, con su silencio y pasividad, se convirtió en cómplice de mi dolor, y yo sentí una profunda vergüenza. Incluso llegué a mentirme a mí mismo para justificar lo que estaba pasando. Ella, como tantas otras mujeres en situaciones similares, encontraba excusas para la violencia, el alcohol, el estrés, una infancia difícil, pero nada, absolutamente nada, puede justificar la crueldad. Solo comprendí esto plenamente después de mucho tiempo. En ese momento estaba atrapado emocional, física y psicológicamente, en un estado de constante supervivencia. Vivía el día a día sin vislumbrar un futuro mejor, sin esperanza. Las cicatrices físicas se curaron con el tiempo, pero las del alma solo se profundizaban. Me miraba al espejo y me sentía como un extraño, un muerto viviente. La ropa que antes usaba con alegría, ahora solo servía para ocultar los moretones. Mi voz se estaba apagando, silenciada por el miedo y el dolor. Había dejado de cantar, de sonreír y de soñar, pero por fuera mantenía una fachada, porque el mundo esperaba que las mujeres soportaran, apoyaran y mantuvieran el matrimonio a flote. Siendo tan joven, sentí que había fracasado incluso en eso. Sin embargo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña llama, casi apagada, pero aún existente, se encendió con la mirada en los ojos de mis hijos. Cuando escuché a mi hijo mayor repetir las palabras de su padre y vi a mi hijo menor temerle, algo se despertó en mí. No podía permitir que se convirtieran en él, ni que aceptaran esa vida como algo normal. Entendí que si no lo hacía por mí, debía hacerlo por ellos. Fue entonces cuando empecé a planificar en silencio, con miedo, pero con determinación. La libertad parecía lejana, pero por primera vez tenía un objetivo: sobrevivir y salvar a mis hijos. El infierno seguía presente, pero por primera vez soñé con una salida, y comencé a ahorrar dinero en secreto. Las monedas, el dinero suelto que él dejaba sobre la mesa, el cambio del mercado que nunca se molestaba en contar, lo escondí con cuidado dentro de un calcetín que cosí al fondo del armario, un lugar que sabía que él jamás revisaría. Cada centavo ahorrado, cada moneda escondida, era un paso firme hacia mi anhelada libertad. Paralelamente comencé a entablar conversaciones secretas con una amable señora mayor del vecindario, doña Tomasa, quien vendía frutas frescas en la esquina y siempre me observaba con una mirada llena de compasión. Un día susurré con voz temblorosa: «Necesito ayuda». Ella, sin dudarlo, me apretó la mano con fuerza y dijo: «Lo sé, hija». Con la invaluable ayuda de doña Tomasa, logré contactar a una mujer que trabajaba en un refugio para víctimas de violencia doméstica. Se llamaba Lucía y sus ojos reflejaban la experiencia de haber ayudado a muchas mujeres en mi misma situación. Juntas organizamos una reunión secreta un sábado por la mañana, haciéndole creer a mi esposo que iría a la iglesia a orar. Llegué al refugio temblando de miedo y ansiedad, pero me recibieron con un cálido y reconfortante abrazo. Lucía me escuchó atentamente sin emitir juicio alguno, y me dijo algo que se grabó a fuego en mi memoria: «Sigues viva, eso significa que aún puedes salvarte». Esas palabras me golpearon con una cruda y necesaria dosis de realidad. Por primera vez experimenté la certeza de que alguien confiaba en mí. Al llegar a casa, mi corazón latía con fuerza. Él, ajeno a mis planes, no sospechaba nada, pero el temor a ser descubierta me atormentaba. Cada día era una tensión constante, una ruleta rusa que amenazaba con destruirme, pero me mantuve inquebrantable. Escondí documentos cruciales, preparé una pequeña maleta con ropa esencial y papeles vitales.
Preparé sutilmente a mis hijos, instruyéndolos sobre cómo actuar cuando les indicara que debíamos partir. Aunque no comprendieron del todo la magnitud de la situación, percibieron en mis ojos la seriedad de mis palabras y depositaron su confianza en mí. Ese plan, cuidadosamente elaborado, representaba nuestra única posibilidad de escapar con vida de aquel infierno. Un lunes por la mañana, aprovechando que él salió temprano para un breve viaje de trabajo, encontré la oportunidad perfecta. Notifiqué a Lucía, tomé a mis hijos de la mano y corrí sin mirar atrás. Con el corazón latiendo desenfrenadamente como si la muerte misma nos persiguiera, subimos al coche de la trabajadora social. Logramos llegar al refugio en Puebla antes del mediodía. Una vez que cerré la puerta tras de mí exhausta y liberada, me desplomé sumida en un torrente de lágrimas que duraron horas. Durante años el dolor, el miedo y el silencio me consumieron, y mis lágrimas fluyeron incesantemente. Sin embargo, en ese refugio, esas lágrimas se transformaron en alivio. Por primera vez en décadas, me sentí libre. El lugar era modesto pero rebosante de calidez humana, donde mujeres como yo, algunas con hijos, otras solas, todas con historias de sufrimiento en común, con miradas llenas de tristeza pero también de esperanza, hallamos comprensión y empatía mutua. Allí cada una comprendía el dolor de la otra sin juicios, solo con el apoyo necesario. Mis hijos finalmente comenzaron a jugar y reír con otros niños, dormían tranquilos y yo, aunque el dolor aún me atormentaba internamente, comencé a respirar con una nueva ligereza. Fue el inicio de una nueva vida, y allí, decidí que nunca más permitiría que nadie me menospreciara. Comencé a asistir a terapias, talleres y grupos de apoyo, y día tras día, una parte de mí renacía. Aunque la curación estaba lejos, ya no estaba sola. Al principio los días en el refugio fueron duros, el cuerpo libre pero la mente aún cautiva, atormentada por sueños con sus gritos y despertares llenos de terror ante la posibilidad de encontrarme con él. Al principio me resultaba difícil conciliar el sueño con la puerta cerrada, y tardé en confiar por completo en quienes me rodeaban. El trauma que había vivido era profundo, estaba profundamente arraigado en mí. Me sentía como un animal herido, siempre alerta y desconfiado de cualquier acercamiento o gesto. Sin embargo, en aquel espacio, rodeada de otras mujeres que también habían sufrido heridas similares, aprendí que el proceso de sanación comienza cuando permitimos que nos cuiden y nos brindan apoyo. Lucía, que había estado observando mi proceso, me dijo: tendrás que reaprenderlo todo, incluso a amarte a ti misma. Y tenía razón, ya no sabía cómo elegir mi ropa sin sentir miedo a la desaprobación, ni cómo reaccionar a un cumplido sin sospechar que ocultaba una amenaza. Había desaprendido a vivir, y cada nuevo paso en mi día a día era como volver a aprender a caminar después de un accidente. Pero di esos pasos, uno a la vez, y cada vez con más firmeza, porque ahora tenía un objetivo claro: reconstruir mi dignidad. Durante una de las sesiones de terapia grupal, compartí mi historia completa. Fue la primera vez que pronuncié cada detalle en voz alta, y sentí vergüenza, dolor e ira, pero también experimenté algo nuevo, una sensación de liberación. Una vez que terminé de hablar, varias mujeres se acercaron a mí y me abrazaron. Entre ellas, una mujer llamada Teresa me dijo con lágrimas en los ojos: has contado la historia que yo nunca me atreví a compartir. Me has conmovido profundamente. En ese instante me di cuenta del poder de mi propia voz y de cómo la exposición de mi dolor podría ser un faro de esperanza para otras. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí, dejé de verme solo como una sobreviviente y comencé a convertirme en un ejemplo a seguir. Empecé a tender una mano a las demás mujeres que vivían en el refugio, cuidando de sus hijos cuando necesitaban apoyo emocional y enseñándoles a realizar pequeñas reparaciones de costura para que pudieran generar sus propios ingresos. Sentía que cada una de mis acciones estaba reconstruyendo los pedazos de Josefina, la mujer que una vez se había perdido en el miedo. Comencé a escribir, en un cuaderno, todas las emociones que sentía. Utilizaba palabras sencillas, pero sinceras y profundas. Escribir se convirtió en mi forma de comprender el pasado y de trazar el camino hacia un futuro mejor.
Ese cuaderno con el tiempo se convirtió en un valioso aliado en mi proceso de sanación y superación. A pesar de todo este progreso, el miedo a ser encontrada y lastimada aún me acechaba. A pesar de los rumores de su furia y de que me había buscado desesperadamente en hospitales y casas de familiares, ahora contaba con protección legal. El equipo del refugio había iniciado acciones legales y habíamos conseguido una orden de protección. Fue entonces cuando comprendí que el sistema, aunque lento, podía protegerme. Necesitaba confiar y por primera vez sentí que el Estado estaba de mi lado. Fue allí, en medio del dolor compartido y la solidaridad femenina, donde una nueva Josefina nació, aún frágil, pero decidida, aún herida, pero sedienta de justicia. Desconocía lo que vendría, pero tenía la certeza de que jamás regresaría al infierno que había vivido. Tras unas semanas en el refugio, me informaron que mi caso sería finalmente presentado ante los tribunales. La Fiscalía aceptó la denuncia basándose en las pruebas médicas, los informes de los trabajadores sociales y, sobre todo, los testimonios de mis hijos, lo que hizo que mi corazón se acelerara. Estaba consciente de que me esperaban momentos extremadamente dolorosos, que tendría que rememorar hasta el último detalle del sufrimiento que había padecido, pero también sabía que ya no podía echarme atrás. Era mi única oportunidad para que cada lágrima que había derramado en silencio contara, que tuviera un significado. Había llegado el momento de enfrentarme a la persona que me había destruido durante tantos años. El día de la audiencia me desperté incluso antes de que amaneciera. Me vestí con ropa sencilla, pero limpia, y me puse una bufanda alrededor del cuello, un gesto que mi madre solía hacer cuando necesitaba sentirse fuerte. Me miré fijamente al espejo y me dije a mí misma, ya no eres la misma mujer de antes, hoy eres tu propia defensora. Llegué al juzgado acompañada de Lucía, la psicóloga del albergue, y de una abogada que formaba parte del proyecto. Cuando vi que la escolta policial traía a mi agresor, mis piernas temblaron incontrolablemente. Sin embargo, no agaché la cabeza. Por primera vez, lo miré directamente a los ojos y no sentí miedo, sino una profunda rebeldía, y esa rebeldía, en ese instante, era mi mayor fortaleza. Él intentó tergiversar la historia, afirmando que yo era una persona inestable, histérica y que utilizaba a los niños para perjudicarlo. Aseguró ser un padre ejemplar que jamás me había maltratado físicamente, con una expresión impasible y firme. Sin embargo, la realidad se hacía evidente con la presentación de pruebas irrefutables, fotografías, informes médicos y testimonios de vecinos y de sus propios hijos. Cada evidencia presentada demolía, como si de un muro se tratase, la mentira que había construido durante años. Pude notar cómo su rostro se transformaba al percatarse de la inminente verdad, por primera vez se enfrentaba a la justicia. Al llegar mi momento de declarar, mi voz temblaba, pero hablé con minucia, con el corazón desgarrado y con la valentía necesaria para enfrentarlo. Describí las humillaciones, las agresiones físicas y el tormento psicológico, las noches de insomnio atormentadas por el miedo a perder la vida. Compartí el temor a pedir auxilio y la culpa que me atormentaba. Cada palabra pronunciada fue un alivio. El juez escuchó atentamente sin interrumpir. Al finalizar sentí como una pesada carga, que había soportado durante tanto tiempo, se desvanecía de mis hombros. Mis hijos, quienes estaban conmigo en ese momento, me rodearon con sus brazos en un abrazo. En ese instante comprendí que sin importar el veredicto final, ya habíamos ganado una batalla importante. Semanas después, mi abogado me llamó. Me informó que la sentencia había sido de 8 años de prisión, sin posibilidad de acceder al régimen de libertad condicional durante los primeros 4. Al escuchar esas palabras, rompí a llorar, pero no de tristeza. Mis lágrimas eran un grito de alivio, de justicia cumplida, el anuncio de un nuevo capítulo. Él, por fin, pagaría, aunque fuera parcialmente, por los años que me había arrebatado. Y más importante aún, ya no podría seguir lastimando a nadie. Era el final del ciclo de terror que me había mantenido cautiva durante tanto tiempo y el comienzo de mi libertad, validada por la justicia.
Aunque esa decisión judicial no sanó todas mis heridas, me otorgó un derecho que me habían negado por años, el derecho a ser escuchada, a ser protegida, a ser respetada como mujer y como ser humano. La justicia no puede devolverme el tiempo perdido, pero me ha dado la esperanza de vivir los años que me quedan con dignidad. En este punto crucial, todo cambió radicalmente. Yo, que durante mucho tiempo había permanecido en silencio, fui finalmente escuchada por un tribunal completo. Mi historia, antes un secreto guardado celosamente, se convirtió en evidencia, en una prueba contundente. Era la prueba viviente de que cada mujer tiene el derecho inalienable de romper el silencio impuesto. Con la sentencia, un nuevo capítulo se abría. La noticia de mi victoria se propagó rápidamente por toda la comunidad, y muchas mujeres, con esperanza y anhelo, comenzaron a buscarme. Algunas me contactaban en secreto con temor. Otras, decididas y vulnerables, se acercaban al refugio donde me encontraba. Todas ellas tenían en sus ojos una mirada que reconocía perfectamente, la mirada de alguien que aún vivía bajo la sombra del miedo. Escuchamos que lo enfrentaste y ganaste, me decían, suplicando ayuda. Cada una de ellas traía consigo su propia historia, sus cicatrices profundas y a menudo a sus pequeños hijos en brazos. Fue entonces cuando comprendí que mi misión no concluía con mi propia libertad, al contrario, apenas comenzaba. Sentí la necesidad imperiosa de hablar, de usar mi voz para que otras mujeres pudieran reconocerse en mi experiencia. Empecé a compartir mi testimonio en reuniones comunitarias, en iglesias y en centros de apoyo. Al principio mi voz temblaba y mis manos sudaban abundantemente por la ansiedad. Aunque mis palabras surgieron de lo más profundo de mi ser, sin necesidad de preparación, compartí mis experiencias con franqueza. Hablé sobre el terror, la humillación y el mutismo que casi acaban conmigo, pero también sobre el cobijo, el respaldo que recibí y la fortaleza que brotó en mi interior. La audiencia escuchaba en silencio y muchos se emocionaron hasta las lágrimas. Fue como si hubiera descorrido un velo invisible que ocultaba esas realidades, y eso me dio más fuerza. Un día una joven de 21 años se acercó a mí, estaba embarazada de un hombre abusivo y aterrorizada de salir de su hogar. Tras escuchar mi relato, reunió el valor suficiente para acompañarme a un centro de apoyo. Actualmente ella está rehaciendo su vida con su hijo segura y libre. Me escribe cartas de agradecimiento considerándome una segunda madre. Estas historias son mi mayor logro, ver a otra mujer liberarse me produce un orgullo indescriptible, superior a cualquier reconocimiento. Emocionada acepté la invitación a participar en un programa de radio local, un espacio seguro donde las mujeres podían llamar de forma anónima para compartir sus vivencias. Con el corazón latiendo con fuerza, me presenté al primer programa, y para mi asombro, recibí más de 20 llamadas de mujeres que confesaron nunca haber compartido sus historias con nadie, pero que sintieron el impulso de hablar al escuchar mi voz. El locutor, sorprendido por la respuesta del público, decidió que el programa fuera semanal, y así, sin esperarlo, me convertí en la abuela de la radio, alguien que escuchaba, aconsejaba y brindaba consuelo a través de la palabra. Nunca imaginé que mi propio dolor transformado en voz pudiera resonar y ser un faro de esperanza para tantas personas. Con el tiempo empecé a llevar un pequeño diario donde plasmaba mis experiencias, y me propusieron convertirlo en un libro. Con la ayuda de un joven periodista del refugio, organicé mis memorias y así nació Libertad a los 76, una obra sencilla pero sincera que relata cada etapa de mi vida, desde el sufrimiento hasta el coraje, desde la oscuridad de la prisión hasta el renacimiento y la libertad. El evento de presentación se llevó a cabo en el mismo refugio que me acogió, adornado con pastel, flores y cálidos abrazos. La portada del proyecto exhibía una ilustración mía, sosteniendo delicadamente una flor entre mis manos, un símbolo de mi renacimiento, de cómo logré florecer incluso después de la tempestad que viví. La idea central que quería transmitir es que la palabra es la herramienta más poderosa contra la violencia. Cuando una mujer alza su voz, las demás se reconocen en ella, y cuando una mujer se empodera, otras hallan la valentía para hacer lo mismo. Yo, que antes vivía sometida,
ahora me había convertido en un puente de liberación. La voz que una vez clamó por ayuda, ahora se dedicaba a salvar vidas. Después de haber sido oprimida durante tanto tiempo, salir a las calles como una mujer libre, se sentía como un acto revolucionario. Recuerdo vívidamente la primera vez que fui sola al supermercado después de la condena de mi exmarido. Mis piernas temblaban, mi respiración se agitaba, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. Pero no apareció. Observé a las personas que me rodeaban con una mezcla de miedo y alivio, y fue allí donde experimenté verdaderamente esa libertad. Entre el bullicio de los puestos de verduras y los vendedores ambulantes, mientras elegía con calma los productos, la revelación llegó clara: estaba renaciendo. Podía comprar lo que deseaba, cuando lo deseaba, sin las restricciones ni el control que antes me agobiaban. Aunque para otros pudiera parecer insignificante, para mí era la libertad en su estado más puro. Empecé a concederme pequeños gustos, adquirí una blusa nueva, transformé mi cabello a un castaño cálido, y me sumergí en la lectura de un libro completo sin sentir la carga de la culpa. Lo que antes consideraba lujos, ahora se entrelazaban en mi rutina de sanación. Mis hijos notaron el cambio, afirmando que me veían más ligera y llena de vida. Era cierto, el dolor persistía, pero ya no era el dueño de mi existencia. Me estaba reconstruyendo a mí misma, y lo más gratificante era que lo hacía con mis propias manos. Aprendí a cocinar para mí, a seleccionar los programas de televisión que deseaba ver, y a dormir sin la zozobra del miedo. Cada noche de sueño reparador era una victoria, silenciosa pero profundamente significativa. En ese momento, la trabajadora social del refugio me ofreció la posibilidad de trabajar como cuidadora de mujeres mayores, una propuesta que me llenó de emoción. A mis 76 años nunca imaginé que emprendería una nueva profesión, pero acepté con entusiasmo. Comencé a trabajar cuidando a mujeres de edad avanzada, muchas de ellas cargaban con historias dolorosas y experiencias difíciles, mientras que otras simplemente vivían solas y sentían la soledad. A través de ellas me reconocí a mí misma, y pude ver cómo ellas se identificaban conmigo. Los desayunos que compartíamos se convirtieron en momentos de encuentro, llenos de recuerdos que evocábamos juntas, risas que aliviaban las penas y consejos sabios que nos guiaban. Fue en ese contexto donde encontré un nuevo propósito para mi vida. Yo, que durante tanto tiempo había necesitado cuidados, ahora era yo quien los proporcionaba y recibía cariño a cambio. Fue un intercambio de afecto profundo y sanador. Un día una de las ancianas a las que cuidaba tomó mi mano y, mirándome fijamente a los ojos, me dijo: Josefina, tienes una luz que solo aquellos que han pasado por el sufrimiento y han logrado superarlo pueden llevar. Esas palabras me conmovieron profundamente. Entendí que el dolor, en lugar de destruirme, me había transformado en una persona más fuerte y resiliente. De alguna manera, a través de mi trabajo, yo me había convertido en una fuente de esperanza y alegría para otros, y eso no tenía precio. Me sentí útil, valorada y querida de verdad, en un ambiente donde la violencia y el miedo no tenían lugar, y por primera vez en mi vida sentí que estaba viviendo la vida que realmente merecía. Los domingos empecé a asistir a un grupo de lectura que se reunía en la plaza del barrio. En el espacio abierto sobre la tierra, la imagen de mujeres diversas, jóvenes y mayores, reunidas, absortas en las palabras de los poemas y compartiendo sus historias, me conmovió profundamente. En ese ambiente forjé nuevas amistades y redescubrí a antiguos vecinos, quienes ahora me miraban con respeto. Algunos, con la voz llena de arrepentimiento, me pidieron perdón por su silencio y pasividad ante mi sufrimiento. Con el alma curada, les respondí: lo esencial es que ahora estamos unidos. Y era cierto, el pasado era inamovible, pero el futuro, ese futuro, estaba al alcance de nuestras manos. Fue en este momento de mi vida, en esta etapa de madurez, que comprendí plenamente la transformación. El silencio me había hundido, pero fue mi propia voz la que me rescató. La mujer que antes temía abandonar la seguridad de su hogar, ahora se convertía en un faro de esperanza para muchas otras. La sombra del pasado, personificada en un hombre, se disipó.
El presente solo permitía la entrada de la luz. Nunca soñé que tras tanto dolor, el amor pudiera volver a llamar a mi puerta. Durante años me había prometido a mí misma no volver a entregar mi corazón a nadie, atormentada por el miedo a abrirme y revivir el sufrimiento. Pero el destino con su misteriosa mano, trazó un encuentro inesperado. En una vibrante feria del libro, celebrada en el corazón de Puebla, mi camino se cruzó con el de don Pedro, un hombre viudo de mirada profunda y serena, cuya sonrisa emanaba una paz inusual. Tras escucharme leer fragmentos de mi libro en voz alta, se acercó a mí con una cortesía que me sorprendió. Sus palabras «Tienes una voz hermosa, llena de coraje», resonaron en mi interior, a pesar de mi inicial escepticismo. Don Pedro, de manera constante y discreta, comenzó a frecuentar los eventos comunitarios a los que asistía, portando siempre una flor en sus manos, demostrando un respeto innato y una disposición atenta a mis palabras. Lentamente nuestras conversaciones se profundizaron, explorando los entresijos de la vida, las cicatrices del pasado y la esperanza de un nuevo comienzo. Descubrí que don Pedro también había experimentado el dolor, la pérdida de su esposa a causa del cáncer, la responsabilidad de criar solo a sus 2 hijos, y el profundo conocimiento de lo que significa vivir con el peso del sufrimiento. Esta conexión, basada en experiencias compartidas, forjó un vínculo silencioso y sólido entre nosotros, construido sin prisas ni expectativas. Era un amor maduro, tranquilo y diferente a cualquier otro que hubiera conocido. La primera vez que me propuso ir por un café, sentí el nerviosismo de un adolescente con las manos sudando. Me dio risa mi propia reacción, pero acepté la invitación. Fue una tarde radiante, llena de luz y conversaciones amenas sobre música, recuerdos de la infancia y anhelos personales. Él en ningún momento me hizo sentir forzada. Por el contrario, siempre me recordaba que tenía la libertad de decidir, y que solo deseaba acompañarme si era mi voluntad. Esas palabras me llegaron al corazón, porque después de haber estado tanto tiempo sometida, escucharlas fue como una caricia sanadora. Comenzamos a encontrarnos con mayor frecuencia. Él con frecuencia me obsequiaba flores que cortaba de su jardín, y hacía chistes absurdos solo para provocar una sonrisa en mi rostro. Y sonreí genuinamente. Con el tiempo me permití sentir emociones. Me dejé cuidar, no con imposiciones, sino con ternura. Al principio fue extraño. Todavía albergaba miedos, y a veces me cerraba en mí misma. Pero él comprendió. Nunca forzó nada, y ese respeto incondicional creó un espacio en mi interior para lo nuevo, para un amor saludable, para una compañía que acoge y protege, en lugar de lastimar. Al principio mis hijos se mostraron sorprendidos, pero al poco tiempo notaron que yo irradiaba felicidad y vitalidad. Me confesaron que les agradaba mucho verme reír de nuevo y, comprendiendo que este nuevo hombre me hacía bien, me animaron a seguir mi corazón. Don Pedro y yo nunca formalizamos nuestra relación con un matrimonio civil, pero construimos una convivencia respetuosa. Cada uno conservó su propia casa y sus rutinas, pero nos unía lo fundamental, la compañía, el afecto y el cuidado mutuo. Nuestro fue un amor ligero, maduro y sincero, sobre todo, era un amor sin miedos. Fue a través de esta nueva relación amorosa que comprendí algo esencial: el amor no causa sufrimiento, y el dolor no es sinónimo de amor. Además, una mujer que ha aprendido a amarse a sí misma jamás aceptará una relación mediocre. El pasado quedó atrás, y en su lugar, hallé la paz. Y la paz, hija mía, es invaluable. Un día, de forma inesperada, recibí una carta de la hermana de mi exmarido. Aunque no éramos cercanas, ella conocía mi historia. En la carta, escrita con letra temblorosa, me informaba que él estaba enfermo y deseaba verme. Me solicitó disculpas por no haberme brindado apoyo, a pesar de ser consciente de la situación difícil que atravesaba. Confesó haber escuchado mis gritos y haber observado mis heridas, pero optó por mantener silencio. Admitió sentir temor y también le aterraba verse reflejada en mí, según escribió. Eso me causó un gran daño.
Durante años albergué resentimiento hacia ella, pero esas palabras lograron romper algo dentro de mí, no por debilidad, sino por compasión. Determinada a cerrar ese capítulo, decidí visitarla. Acudí con el corazón apesadumbrado, pero con la mente lúcida, buscando la dignidad en ese encuentro. La encontré allí demacrada, con la mirada baja y perdida. Al verme rompió a llorar como un niño. Volvió a disculparse entrelazando sus manos con las mías, como si intentara aferrarse a un pasado que ya no existía. Y yo, con la madurez que el sufrimiento me había otorgado, le dije: «Te equivocaste». Ella respondió: «Sí, pero ahora estás aquí. Eso significa mucho». Conversamos durante horas, rememorando el pasado, los niños y las cicatrices emocionales. Me dijo: «Eres una mujer que ha conquistado el infierno». Y yo, por primera vez, lo creí completamente. Esa visita inesperada me liberó, como si un ciclo largo y doloroso finalmente se hubiera cerrado. Ya no sentía la necesidad de aferrarme al odio ni al resentimiento. Elegí el perdón, no por ella, sino por mí misma, porque mantener el rencor era como revivir un dolor que ya debía estar sepultado. Al salir de su casa sentí una ligereza, como si las últimas cadenas que me ataban se hubieran roto. Comprendí que a veces, para avanzar en la vida, es necesario regresar al pasado, no para quedarnos en él, sino para entender de dónde venimos y cuánto hemos evolucionado. Poco después, ella falleció y asistí a su velorio. Las miradas que recibí fueron diversas, algunas de sorpresa, otras de respeto. Allí no me veían como la ex ni como una enemiga, sino como una mujer que había optado por la paz. El sacerdote, al verme, me pidió que dijera unas palabras. Hablé sobre el perdón, sobre el coraje de empezar de nuevo, de cómo el dolor enseña, pero no debe ser eterno, y de que cada mujer tiene derecho a reescribir su historia, sin importar el sufrimiento pasado. Muchas mujeres lloraron, y en ese instante me di cuenta de algo importante. Ya no era simplemente una persona que había sobrevivido. Me había convertido en un ejemplo a seguir. Después del funeral, una joven, hija de un primo lejano, se acercó a mí. Me confesó que estaba atrapada en una relación abusiva, pero mi discurso la había hecho reflexionar. Me abrazó con fuerza y susurró al oído: «Gracias por mostrarme que sí se puede salir. Es como un regalo». Esa fue una vida más que mi historia había transformado. Y cada vez que esto sucedía, mi corazón se inundaba de un propósito que ningún dolor podía extinguir. Así fue como redescubrí mi pasado, no con rabia, sino con valentía, no con temor, sino con sabiduría. Porque la verdadera liberación llega cuando puedes mirar atrás y decir: «Ya no soy esa mujer, ahora soy mucho más fuerte». Con el tiempo mi historia trascendió los límites de mi barrio, extendiéndose por otras regiones de México. Recibí invitaciones para compartir mi experiencia en universidades, seminarios de derechos humanos y reuniones de mujeres. En cada escenario donde he compartido mis palabras, he dejado una parte de mí, no por ego, sino por un sentido de propósito. Tenía la convicción de que mi voz era como una semilla, y cada semilla plantada en un corazón dañado podía convertirse en un árbol que ofreciera esperanza y libertad. Por eso ideé un proyecto llamado Flores que Renacen, enfocado en mujeres mayores de 50 años que habían padecido violencia doméstica y creían que era demasiado tarde para rehacer sus vidas. Organizábamos encuentros en el salón de una iglesia, donde facilitábamos grupos de conversación, talleres de costura, de cocina, de escritura, y fundamentalmente talleres de escucha activa. Muchas de ellas llegaban con el alma hecha pedazos, sumidas en el silencio y con la mirada apagada. Pero gradualmente comenzaron a expresarse, a reír, a volver a verse en el espejo con afecto, y para mí, eso era un milagro. Un milagro de la conexión femenina. Durante una de estas reuniones, una mujer llamada Antonia me confesó: «Me separé a los 63 años gracias a tu testimonio. Creía que ya no había tiempo para mí, pero descubrí que mi vida apenas estaba empezando». Me sentí profundamente conmovida. Había logrado exactamente lo que deseaba como legado,
la convicción de que nunca es demasiado tarde para prosperar, que el tiempo de una mujer le pertenece y que cada paso hacia la libertad es un acto de amor propio. Filmamos vídeos cortos con los testimonios de estas mujeres y los compartimos en las redes sociales. Pronto comenzaron a llegar mensajes de todo el país, de mujeres de todas las edades que escribían: yo también he estado ahí. Hoy decidí salir. Gracias por representarme. Incluso recibimos mensajes de hombres que afirmaban haber aprendido a respetar más a las mujeres después de escuchar sus historias. Eso fue transformador y me dio la certeza de que mi sufrimiento no había sido en vano, que estaba salvando otras vidas. Con la ayuda de voluntarios, conseguimos los recursos necesarios para alquilar un espacio permanente. Allí nació Casa Josefina, un centro de apoyo comunitario para mujeres, un espacio sencillo pero lleno de amor. En la entrada del refugio, sobre la pared, se lee una frase que resuena en mí: aquí ninguna mujer está sola. Cada vez que veo a una mujer cruzar el umbral por primera vez, recuerdo mi propia llegada hace años y anhelo en silencio que encuentre lo mismo que yo, un refugio seguro, alguien que la escuche, y la fuerza necesaria para recomenzar. Es en este lugar, rodeada de historias compartidas, de lágrimas derramadas, de sonrisas resplandecientes y de testimonios de superación, donde hoy encuentro la paz. Pues cada mujer que se libera de su dolor es una parte de mí que vuelve a florecer, y cada voz que se alza es un eco de mi propia historia, un pasado que he dejado atrás. Ahora en este espacio lo que prevalece es el amor, amor por la vida, por las demás y por mí misma. Recuerdo una tarde tranquila, sentada sola en el porche de la Casa Josefina, disfrutando de una taza de té y escribiendo en mi viejo cuaderno mis reflexiones. Mientras el sol, en un despliegue de lentitud y majestuosidad, se sumergía en el horizonte pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados, mis pensamientos me transportaron a mi infancia en Tlaxco. Visualicé a la niña que fui, aquella pequeña Josefina que, con el viento acariciando su rostro, corría por los campos, soñando con impartir conocimiento y construir un futuro colmado de amor y respeto. Evocé vívidamente el primer amor, las cartas secretas que escribí con timidez y los sencillos vestidos que mi madre confeccionaba con cariño. Una profunda nostalgia me invadió por aquella niña, pero al mismo tiempo sentí la presencia innegable de su esencia en mi ser actual. Tomando el cuaderno, escribí con la mano temblorosa: querida Josefina, sobreviviste. No te perdiste del todo. Regresaste. Las lágrimas fluyeron, bañando mis mejillas. Lloré por la niña cuyos sueños fueron truncados prematuramente, por las incontables veces que anheló gritar y el silencio la sometió. Lloré por la creencia arraigada en mi interior de que no valía nada, pero también lloré de gratitud, reconociendo la tenacidad de esa niña herida, que a pesar de las adversidades, nunca se dio por vencida. Aunque fue humillada, su espíritu persistió, esperando pacientemente en mi interior hasta que reuní la fortaleza para rescatarla. Finalmente me acerqué al espejo. Contemplé mi reflejo surcado por las huellas del tiempo, pero con la mirada más vibrante que jamás había tenido. Reconocí la fortaleza, la dulzura y el valor que me habitaban. Me observé con orgullo, desterrando la vergüenza del pasado. En ese instante, ante mi imagen, comprendí definitivamente: no soy una víctima. Soy una mujer completa, una mujer que atravesó el infierno y emergió fortalecida. Transformé el dolor en lucha, las lágrimas en voz, el trauma en un instrumento de sanación. La mujer que soy hoy es la consecuencia de la niña que resistió, y eso me emociona profundamente hasta el día de hoy. A partir de ese momento comencé a escribir cartas dirigidas a mujeres anónimas. Cartas que distribuimos en ferias, iglesias y paradas de autobús, mensajes sencillos firmados simplemente por una mujer que sobrevivió y desea que tú también vivas. Las respuestas fueron incontables. Algunas mujeres me confesaron que nunca habían recibido palabras tan directas y reconfortantes. Otras afirmaron que eran lo único bueno de su día. Y yo, en la quietud de mi habitación, agradecí a Dios por cada alma que pude tocar. Estas cartas, nacidas como un proyecto humilde, se transformaron en una poderosa campaña de liberación.
Jóvenes voluntarios llenos de entusiasmo colaboraron conmigo para escribir, doblar y distribuir estas misivas. Fue un movimiento discreto, casi imperceptible, pero dotado de una fuerza arrolladora, pues las palabras poseen la singular capacidad de penetrar en lugares inaccesibles para la mirada. Cada vez que una mujer, al leer esas líneas, tomaba la valiente decisión de transformar su vida, sentía que mi historia, con todo su dolor, cada instante de sufrimiento, cada paso recorrido, había valido la pena. Así fue como a través de este proceso, reencontré a la joven que fui, no con arrepentimiento, sino con un orgullo vibrante. Ella, esa joven, me esperaba, y hoy caminamos juntas, yo en el exterior, ella en el interior, y juntas somos invencibles. Durante muchos años la palabra familia me causaba un profundo dolor. Era sinónimo de gritos, miedo, silencios ominosos y humillaciones constantes. Cuando escuchaba la frase "la familia lo es todo", mi corazón se encogía, pues mi experiencia era radicalmente distinta, y durante mucho tiempo creí que nunca llegaría a tener un verdadero hogar. Con el tiempo y gracias a Dios, descubrí que tras el caos es posible construir una familia, una que se elige y se escoge con el corazón. El amor verdadero llega cuando menos lo imaginas. Hoy mi familia es un mosaico de experiencias, trozos de dolor que se transformaron en incondicional apoyo, fragmentos de amistad que florecieron en hermandad. Mis compañeras de la casa Josefina son como hermanas, mis hijos, ya adultos, me colman de cariño y orgullo, y mis nietos me llaman la abuela guerrera. Hasta don Pedro, con su sencillez y ternura, es ahora parte fundamental de esta casa que reconstruí con paciencia y esmero. Y lo más hermoso que ahora, cuando escucho la palabra familia, sonrío porque ha adquirido un nuevo significado. En fechas señaladas celebramos pequeñas fiestas en casa Josefina, sin lujos, pero rebosantes de calidez humana, con música, comida hecha entre todos y cartas llenas de agradecimiento. Cada mujer que cruza el umbral es recibida con un cálido abrazo de bienvenida. Una de ellas, con voz suave, me confesó: "Este es el único lugar donde siento que pertenezco", y esas palabras, como una flecha de afecto, me tocaron profundamente. En ese instante entendí que habíamos logrado algo más que un simple refugio. Habíamos forjado un hogar lleno de amor, un espacio donde cada mujer podía ser auténtica, liberada de miedos y juicios. En Navidad organizamos una cena comunitaria. Yo misma preparé mi famoso arroz con canela, una receta heredada de mi madre. Compartí este plato con todos, mientras narraba anécdotas de mi infancia. Entre risas, lágrimas y canciones, la noche se impregnó de magia. Ahí, al contemplar los rostros iluminados por la esperanza, comprendí que incluso tras un pasado doloroso, era posible reconstruir todo, incluso el concepto de familia. Mi hijo menor, con orgullo en sus ojos, me dijo algo que aún resuena en mi memoria: "Mamá, hoy me siento honrado de haber sido criado por una mujer valiente. Tú nos salvaste". Y sentí la necesidad de llorar porque durante mucho tiempo me reproché a mí misma no haber podido escapar de mi situación antes. Sin embargo, en ese momento escuché las palabras que necesitaba, comprendiendo que había hecho lo mejor que podía en aquel momento, y que eso era suficiente. El reconocimiento de mis hijos, al verme no como una mujer frágil, sino como una persona fuerte, fue la curación más profunda que pude experimentar. Por eso, cuando una mujer me confiesa su miedo a empezar de nuevo sola, le respondo con firmeza: nunca estás sola. Construyamos juntas esta nueva familia. ¿Por qué? Porque la familia es el lugar donde residen el respeto, el cuidado y el amor genuino, y ese amor es algo que todas merecemos. Nunca anhelé homenajes ni reconocimientos públicos. Durante muchos años mi único objetivo fue sobrevivir, proteger a mis hijos y encontrar un poco de paz. Pero la vida, con su peculiar sabiduría, tiene la capacidad de devolvernos todo aquello que nos fue negado. Un día, recibí una llamada de la ciudad de Puebla, donde deseaban rendirme homenaje como mujer de coraje, reconociendo el impacto de Casa Josefina y el proyecto Flores que Renacen. Al escuchar estas palabras me quedé en silencio, abrumada por la emoción. Nunca hubiera creído que aquella mujer,
marcada por el dolor y la huida desesperada por la puerta trasera ante la amenaza de muerte, estaría ahora, convertida en una figura prominente, en el centro de un gran auditorio, recibiendo un estruendoso aplauso de pie. La ceremonia, aunque modesta en su organización, irradiaba una profunda carga emocional. Mis hijos, algunos de mis nietos, compañeros de refugio y las mujeres que ayudé a escapar del sufrimiento se encontraban presentes. Al escuchar mi nombre ser anunciado, mi corazón pareció querer escapar de mi pecho. Con lágrimas inundando mis ojos, subí al escenario, rememorando cada instante que me había conducido hasta ese preciso momento. Cada paso que daba era como caminar sobre las piedras afiladas que en el pasado me habían herido, pero ahora eran peldaños. Tomé el micrófono con firmeza y pronuncié: este reconocimiento no me pertenece solo a mí, sino a todas nosotras, mujeres que un día vivimos en el miedo, pero optamos por la libertad. La multitud reaccionó con aplausos y lágrimas, y por primera vez sentí que mi voz era escuchada con respeto. Ya no era solamente la mujer que había padecido. Ahora, yo era un ejemplo a seguir, un símbolo de esperanza, una fuente de inspiración. Me entregaron una placa con mi nombre grabado, un hermoso ramo de flores y un cuaderno que contenía cartas escritas por mujeres que tras escuchar mi historia, habían decidido emprender una nueva vida. En ese mismo instante, frente a todos, leí algunas de esas cartas. En una de ellas se podía leer: eres la voz que me faltaba. En otra, simplemente: gracias por existir. Fue entonces, en ese preciso momento y frente al público asistente, cuando comprendí la magnitud de todo. Mi experiencia, mi propia vida, se había convertido en un faro, un camino que otras mujeres podían seguir. Después del evento, una multitud de mujeres me rodearon en un abrazo colectivo, tantas que me era imposible contabilizarlas. Una de ellas, una jovencita con los ojos llenos de admiración, me dijo: quiero ser como tú cuando crezca. La emoción me sobrecogió. La mujer que durante años había guardado silencio, se había convertido ahora en un espejo para otras. Sentí entonces una profunda sensación de misión cumplida, porque a pesar del dolor, había logrado dejar una huella de esperanza en el mundo, una huella que no se borra, sino que se expande, crece y florece en el interior de otras almas. El homenaje fue noticia en los periódicos locales, y algunos canales de televisión se mostraron interesados en entrevistarme. Rechacé a quienes buscaron aprovecharse de mi sufrimiento, pero di la bienvenida a aquellos que trataron mi experiencia con la delicadeza que merecía. Relaté cada etapa de mi vida, no desde el papel de víctima, sino como una mujer que ha triunfado. El reconocimiento era importante, me dijeron, pero lo más valioso era saber que mi existencia había generado un impacto positivo. Aunque nadie me viera, continuaría ayudando, porque mi propósito trascendía cualquier galardón. De regreso a casa, con el reconocimiento en mi regazo y el corazón rebosante, me senté en la cama y agradecí a Dios, no por el premio, sino por la oportunidad de haber sobrevivido, porque para mí, el mayor triunfo es estar viva, completa y con el espíritu en paz. A lo largo de los años en Casa Josefina, escuché centenares de historias que dejaron una huella imborrable en mí. Mujeres jóvenes y mayores, madres, hijas, abuelas, todas con la misma mirada al principio, sombría, marcada por el sufrimiento y el temor. Pero con el tiempo en ella se encendía una nueva luz. Me sentaría a su lado, dispuesto a escuchar sus historias sin emitir juicios, ofreciéndoles una taza de café caliente y un abrazo reconfortante. A menudo ese simple gesto era todo lo que necesitaban para comenzar a recomponerse, para iniciar su camino hacia la recuperación. Sin darme cuenta, me convertí en un custodio de memorias, y cada una de esas historias me fortalecía. Recuerdo vívidamente a Carmen, una mujer de 62 años que llegó al albergue con el rostro marcado por el dolor y el corazón destrozado. Había estado casada durante 40 años con un hombre que la maltrataba verbalmente a diario. Ella me confesó: soporté porque creí que ese era mi destino. Pero después de compartir su historia conmigo, Carmen encontró la valentía para dejar su hogar, retomar sus estudios, aprender a tejer a crochet y, actualmente, vende sus creaciones en mercados locales.
Recuerdo que el otro día, me dijo emocionada, me enseñaste que la vida no se acaba después del miedo, sino que comienza. Y en ese momento, las lágrimas brotaron de mis ojos, porque entendí que tenía toda la razón. También está la historia de la joven Mariana, de tan solo 19 años, embarazada y atormentada por un novio abusivo, sin ningún apoyo familiar. Un voluntario la encontró y la llevó a nuestro refugio. Con paciencia, dedicación y un amor incondicional, se reconstruyó por completo. Actualmente ejerce como asistente administrativa y cría a su hijo con entereza y orgullo. Me llama abuela del corazón, un título que atesoro profundamente. Estos lazos son un tesoro invaluable, forjados en el sufrimiento pero florecidos en el amor y el apoyo mutuo. Son ellos, estas mujeres, quienes me dan la fuerza para seguir adelante cada día. Entiendo que no todas las historias tienen un final feliz inmediato. Algunas mujeres sufren recaídas, regresan a sus relaciones abusivas, se pierden en el miedo o la dependencia emocional. Esto me causa un gran dolor, pero nunca me rindo con ellas. Sé que el primer paso no siempre es el definitivo, que la liberación es un proceso complejo y que cada vez que una de ellas regresa, diciendo, ahora estoy lista, abro mis brazos y digo, comencemos de nuevo. Porque aquí ninguna mujer es juzgada y todas son recibidas con el corazón abierto. Las historias de estas mujeres que llevo conmigo son como un collar de cuentas, cada una con su color, su peso, su recuerdo, y todas juntas conforman mi mayor riqueza. En los momentos más duros encuentro fortaleza en ellas, son ellas quienes me impulsan a seguir adelante. Me recuerdan la razón para no rendirme. Cada vez que una mujer conquista su libertad, siento como si una parte de mi ser celebrara. Por eso afirmo con convicción que el amor que florece tras el sufrimiento es el más poderoso, pues nace de la superación, del coraje y de mujeres que con la frente en alto, le plantaron cara al dolor, diciendo, aquí no más, aquí solo reside la luz. Un día, recibí una invitación inesperada de una escuela pública en Oaxaca. Me pedían que compartiera con un grupo de adolescentes sobre violencia doméstica, respeto y amor propio. Inicialmente sentí dudas, ya que hablar con jóvenes representaba un reto, una experiencia diferente. Sin embargo, una voz interna me instaba a ir, a sembrar esa semilla de conciencia antes de que ellos también se vieran obligados a callar ante el dolor. Acepté y esa experiencia se convirtió en una de las más significativas y emotivas de mi vida. La sala, repleta de pequeños rostros curiosos y atentos, con ojos aún inocentes sin rastro de sufrimiento, era el escenario perfecto. Relaté mi historia con total honestidad, sin suavizar los detalles crudos. Describí las heridas del alma, el silencio que casi me consume, la valentía que me rescató, pero también el amor sanador, la fuerza interior de cada mujer y la necesidad imperiosa de no tolerar la violencia, ni con palabras ni con actos. Noté lágrimas silenciosas en algunas jóvenes, y en los chicos, una mezcla de sorpresa y profunda reflexión. Al finalizar, un silencio sepulcral inundó el ambiente hasta que una muchacha se puso de pie, y con voz emocionada, exclamó, «Gracias, señora Josephine, nunca más normalizaré los gritos. Esto ha sido un regalo del cielo». Después de la charla, recibí notas llenas de afecto, abrazos sinceros y miradas de gratitud. Un profesor me aseguró, «Hoy sembró aquí algo que florecerá por muchos años». Y creí en ello. Porque lo vivido no podía ser solo un recuerdo de dolor, sino una herramienta para generar el cambio. Los jóvenes representan el campo más propicio para este cambio profundo. Al regresar a mi hogar, me sentía transformado, como si cada frase que pronunciaba hubiera sanado una pequeña herida interna. Estaba construyendo un legado y sentí la necesidad de asegurarme de que perdurara. Por ello, decidí crear vídeos cortos con mensajes motivacionales, dirigidos principalmente a adolescentes. Usé un lenguaje claro y accesible, ilustrando mis ideas con experiencias personales. En ellos abordaba temas como la verdadera naturaleza del amor, la importancia de establecer límites saludables y el respeto por la propia imagen. Los vídeos se difundieron rápidamente en Internet.
Jóvenes de todo México comenzaron a seguirme, enviándome mensajes y solicitando mi opinión. Yo, que me consideraba mayor para influir, ahora era conocida en las redes sociales como abuela consejera. Estos jóvenes me llenan de optimismo porque vislumbro en ellos un futuro prometedor, un futuro donde las jóvenes son más conscientes, más fuertes y capaces de decir no. Niños con mayor sensibilidad, capaces de prestar más atención y dispuestos a ser compañeros, en lugar de ejercer opresión. Cada vídeo filmado, cada comentario que recibo funciona como una luz que se enciende, y me conmueve profundamente saber que a pesar de todo lo que he vivido, aún puedo guiar y alumbrar el camino para aquellos que están comenzando su propia jornada. Es por esto que cada día me repito, nunca es demasiado tarde para marcar una diferencia. Nunca es demasiado pronto para aprender a amarse a uno mismo. Mi encuentro con la esperanza se produjo a través de la juventud, y hoy esa esperanza reside conmigo. Con el tiempo, Casa Josefina ha crecido pasando de un pequeño espacio improvisado a contar actualmente con 3 habitaciones, una cocina comunitaria, un huerto cultivado por voluntarios e incluso un pequeño salón para eventos y grupos de discusión. El lugar, antes modesto, se ha transformado en un refugio de acogida y reconstrucción. Un día, un equipo de documentalistas escuchó mi historia y solicitó filmar la rutina diaria de la casa. El equipo de filmación deseaba documentar la vida diaria de las mujeres que habían encontrado asilo en el refugio, así como mi proceso personal de superación. Reconozco que sentía temor. Abrir las puertas de mi hogar al mundo implicaba exponer antiguas heridas, pero acepté porque consideraba fundamental que se conociera lo que habíamos vivido allí. Durante una semana, cámaras discretas registraron nuestra rutina diaria, la llegada de nuevas mujeres, los círculos de conversación, los almuerzos compartidos, los momentos de tristeza y las incontables sonrisas. Filmamos una sesión en la que compartí mi historia con las nuevas residentes. La emotividad fue tal que incluso los camarógrafos derramaron lágrimas. Allí, ante las cámaras y con los corazones abiertos, pronuncié: este lugar está hecho de pedazos que alguna vez fueron dolor, pero que hoy son fuerza. Cada una de nosotras, al liberarnos, construimos una parte de esta casa, y todos aplaudieron. El documental, titulado Flores que crecen del coraje, fue exhibido en un festival internacional, obteniendo reconocimientos, elogios y cobertura mediática. Después de todo, lo más significativo para mí fue la reacción en cadena que se desencadenó. Cientos de mujeres, provenientes de diversas regiones de México y de otras naciones, comenzaron a interesarse en el proyecto, enviándonos cartas, correos electrónicos y vídeos de agradecimiento. Algunas compartieron que, tras conocer mi experiencia, se sintieron impulsadas a denunciar a sus agresores. Otras, inspiradas en Casa Josefina, establecieron grupos de apoyo. La magnitud de esto fue asombrosa. Mi historia, aparentemente, había echado raíces en lugares que nunca imaginé alcanzar. Con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, logramos expandir el espacio físico, creando nuevos talleres, ofreciendo asesoramiento legal gratuito e implementando un programa para madres adolescentes, además de capacitar a líderes comunitarias. Mujeres que antes se mantenían en silencio ahora impartían conferencias, guiaban a otras y construían nuevos refugios. Fue un movimiento de expansión que se originó con una mujer de 76 años que, tras huir aterrada, decidió romper su silencio. Esta transformación me sigue emocionando profundamente hasta hoy. Mi casa, abierta a todos, mantuvo siempre su alma. Seguimos recibiendo a quienes llaman con afecto, ofreciéndoles café humeante, escuchando con atención cada palabra y envolviéndolos con cariño. Cada mujer que cruza el umbral halla un refugio, un lugar donde el sufrimiento no se evade, sino que se abraza, donde la fortaleza no se exige, sino que se revela, y donde la promesa de un nuevo comienzo se materializa. Fue en este espacio, repleto de vivencias, que comprendí que al convertir nuestro dolor en ayuda, el mundo cambia a nuestro lado, y eso sí es un milagro. Un milagro construido con esfuerzo constante, gota a gota de lágrimas, hasta que florece la esperanza. En una tarde lluviosa, tuvo lugar una de las conversaciones más importantes de mi vida,
mi hijo mayor con sus propios hijos ahora, me llamó para conversar. Nos sentamos en la cocina de mi casa, la misma donde hace tiempo, ocultaba mis lágrimas tras el bullicio de ollas, sartenes y puertas. Me clavó la mirada y con los ojos inundados de lágrimas, me dijo: mamá, necesito que hablemos de todo lo que hemos vivido, de lo que tú has vivido. He cargado con este dolor silencioso durante años y siento que ya no puedo más, necesito liberarme de él. La confesión me tomó por sorpresa, no porque no sospechara de su sufrimiento, sino porque nunca imaginé que me revelaría lo que vendría después. Sus palabras se quebraron en un sollozo, un grito ahogado, reprimido durante décadas, que finalmente se liberaba. Me confesó que se había sentido culpable durante mucho tiempo por no haber hecho lo suficiente para protegernos a mí y a sus hermanos. Recordaba vívidamente las noches en que se acurrucaba en su cama, escuchando los gritos y cerrando los ojos para no ver las marcas que quedaban en mi rostro, y cómo durante años sintió un odio profundo hacia su padre, un odio que se volvía contra sí mismo. Me reveló que incluso ahora, de adulto, lo atormentaban pesadillas recurrentes y que le costaba horrores confiar y abrir su corazón a los demás. La imagen de mi hijo, ya un hombre hecho y derecho, desmoronándose por una herida que no le pertenecía, me rompió el alma. Fue uno de los dolores más intensos que he experimentado. Le tomé las manos con fuerza, buscando consuelo en el contacto físico. Le expliqué que ningún niño debería sentir culpa por algo que escapa a su control, y le revelé que en realidad, él había sido una de las razones por las que yo había logrado sobrevivir. Le confesé que sus ojitos, sus abrazos silenciosos, habían sido anclas que me sujetaron cuando sentía que me hundía. Le expresé mi dolor al saber que él también era una víctima de ese infierno, y le aseguré que daría cualquier cosa por haberlo protegido mejor. Luego le recordé que ambos habíamos sobrevivido y que hoy era un hombre bueno, un padre presente, un esposo respetuoso, y que esa era la victoria más grande que podíamos celebrar. Lloró en mis brazos como no lo había hecho desde que era un niño, y yo también lloré. Esa conversación transformó nuestra relación, trayendo sanación y conexión. Después de esa conversación, se involucró activamente en el proyecto Casa Josefina, impartiendo conferencias como hijo de un superviviente, compartiendo su perspectiva, su dolor y su proceso de superación personal. Su testimonio conmovió a muchos, pues el abuso, comprendí, no solo daña a las mujeres, sino que desgarra familias enteras. Cuando un niño, además de ser víctima, logra sanar sus heridas, el ciclo de violencia se rompe definitivamente. Fue entonces cuando por fin, encontré la paz en mi rol de madre, porque aunque no pude evitar todo el sufrimiento, pude enseñar a otros a resistir y a amar de verdad. Esta conversación también me hizo reflexionar profundamente sobre cómo la violencia deja cicatrices invisibles en todos los que la presencian, y sobre la importancia vital de hablar abiertamente sobre ello, sin sentir vergüenza ni miedo. La sanación llega cuando llevamos la luz donde antes solo había oscuridad. Mi hijo, a pesar de su dolor, me enseñó que el amor tiene el poder de reconstruir lo que ha sido destruido. Desde ese día, nos abrazamos con más frecuencia, profundizamos nuestras conversaciones y reímos con más ligereza. Porque el dolor compartido se transforma en un puente y nuestros lazos familiares se fortalecieron como nunca antes. Y fue allí, en la simpleza de aquella cocina, mientras compartíamos una taza de café y las lágrimas fluían lentamente, cuando comprendí algo fundamental: mi mayor legado no es la historia que conté, sino la historia que reescribí, junto a mis hijos. Una historia profunda de perdón, de búsqueda de la verdad y de un amor que trasciende cualquier límite. Hoy, a mis 76 años, desde la ventana de mi hogar, contemplo un mundo transformado, muy diferente al que me oprimió y marcó hace ya muchos años. Observo mujeres que caminan por las calles con la frente en alto, con la dignidad que les fue negada. Veo campañas de concienciación en la televisión, mensajes que antes no existían. Contemplo a niñas que aprenden desde la infancia que el amor verdadero no está ligado al sufrimiento ni al dolor, y esto me llena de esperanza, porque sé que, aunque el camino por recorrer sea aún extenso, hemos avanzado mucho y cada paso que hemos dado se ha construido sobre historias como la mía y las de tantas otras personas que con valentía,
decidieron romper el silencio. Cada mañana me despierto con una profunda gratitud en mi corazón, gratitud por seguir viva, por tener una voz que puedo usar, y por haber logrado transformar mi propio sufrimiento en algo que trasciende, en algo que puede ayudar a otros. Cuando me siento a escribir, siento que estoy cosiendo un manto colectivo de coraje, un tapiz tejido con las experiencias de muchas. Cada texto que escribo, cada conversación que tengo, cada mirada que encuentro lleva consigo una poderosa energía de sanación y resistencia. Ya no siento el dolor como una carga pesada, sino como un estandarte que me guía, porque ese dolor me moldeó, me fortaleció y ahora me impulsa a seguir adelante, llevando a otras personas conmigo. No soy un caso aislado, sino una semilla, y donde quiera que voy, otras semillas también germinan. Dentro de poco cumpliré 77 años. Mi cabello es más blanco, mis manos se mueven con más lentitud, pero mi espíritu nunca ha estado tan vivo. Estamos organizando una celebración íntima en la casa Josefina, un almuerzo compartido, muchas flores y un círculo donde contaremos historias. Cada mujer que haya estado allí compartirá un fragmento de su vida. Será como un coro de voces antes silenciadas, pero que hoy resuenan con fuerza. Será la prueba de que ninguna de nosotras ha sido vencida, que todas nosotras, a nuestra manera, hemos triunfado. Quiero transmitir un mensaje claro a cada mujer que aún vive con temor: puedes marcharte. Mereces algo mejor. No estás sola, y cuando des el primer paso, encontrarás manos dispuestas a ayudarte. Aunque el camino sea arduo y requiera tiempo, alcanzar la meta es factible. Cuando logres respirar hondo sintiendo finalmente paz y seguridad, comprenderás que la vida puede renacer, incluso tras las peores experiencias. No te conformes con poco, no toleres la humillación, tu valía es inmensa para vivir sometida. A quienes me han escuchado hasta aquí, les expreso mi gratitud. Me brindaron el invaluable regalo de la escucha, y escuchar es el principio de toda transformación. Mi historia no es solo mía, es nuestra, pertenece a la mujer del vecindario, a la niña de la panadería, a la señora de la iglesia, a la estudiante, porque el dolor se manifiesta de muchas formas, pero la fortaleza también, y juntos somos invencibles. La mujer que antaño convivió con el dolor personificado, hoy vive rodeada de amor, respeto y agradecimiento. Y eso, hija mía, es la victoria más preciosa que alguien puede alcanzar. Vivimos con miedo durante más de 40 años, compartiendo lecho con alguien que no me amó, que me hirió y que me cayó. Durante años me atormentó la idea de que yo era la culpable, que el problema residía en mí. Creía que si fuera más complaciente, sumisa y atractiva, tal vez recibiría amor y respeto. Ese es el veneno de la violencia emocional, nos persuade de que no merecemos algo mejor, que estamos exagerando, que el dolor que sentimos es normal. Pero nada, absolutamente nada, que cause dolor es normal. Solo cuando sentí que mi cuerpo y mi alma estaban a punto de sucumbir, entendí que debía luchar por mí misma o desaparecería para siempre. El coraje no brotó de repente, sino que se forjó lentamente, alimentado por las lágrimas silenciosas y la mirada de mis hijos que clamaban basta. Es una fuerza ancestral, la que toda mujer posee en su interior, incluso cuando se siente débil. Hoy soy libre, pero la libertad no ha borrado las cicatrices, les ha dado un nuevo significado. Cada marca en mi cuerpo y en mi memoria es un recordatorio de mi pasado, y de lo lejos que he recorrido para llegar a este lugar. Transformé mi sufrimiento en un propósito. Mi experiencia personal se convirtió en un camino para ayudar a otros. Si con mi ejemplo logro que una sola mujer crea en su capacidad de superar la adversidad, que sepa que es posible liberarse, entonces todo habrá valido la pena. Mi historia, aunque dolorosa, no es excepcional y quizás por eso radica su importancia. Es similar a la tuya, a la de tu madre, a la de tu vecino, a la de tu compañero de trabajo. La violencia se esconde en muchos hogares, tras innumerables puertas cerradas, en el silencio de muchas vidas, pero también se encuentra en las historias de quienes lograron vencerla, y a esas historias de superación debemos aferrarnos. A ti, mujer que me escuchas, que aún sientes que no hay salida, quiero decirte que sí la hay.
Siempre la has tenido. Solo necesitas dar el primer paso. Y si no sabes cómo, extiende tu mano hacia mí. Toma la mano de alguien que ya recorrió este camino. Juntas lo lograremos. Juntas reconstruiremos. Desde lo más profundo de la oscuridad, yo florecí, y tú también lo harás. Si esta historia ha tocado tu corazón, no te marches sin unirte a este movimiento de cambio. Cada acción, por insignificante que parezca, puede marcar una diferencia enorme en la vida de otra mujer. Un simple gesto tuyo podría ser el impulso que necesita para atreverse a dar el primer paso. Suscríbete ahora mismo a este canal y contribuye a que este contenido siga disponible para todas. Tu apoyo permite que historias como la de Doña Josefina lleguen a mujeres que a menudo no se atreven a hablar. Es completamente gratuito, pero su impacto es inmenso. Dale me gusta al vídeo, ya que el algoritmo lo interpretará como relevante y lo mostrará a un público más amplio. Cada me gusta es como una mano tendida a alguien que necesita ayuda. Comparte este vídeo en tu grupo de WhatsApp, en Facebook con tu hermana, tu madre, tu abuela, o con esa amiga que puede estar sufriendo en silencio. No te imaginas cuántas vidas pueden ser transformadas con un simple acto. Deja un comentario aquí abajo compartiendo tus sentimientos al escuchar esta historia. Cuéntanos si has vivido una experiencia similar, o desde qué lugar del mundo nos estás escuchando. Leo todos y cada uno de los comentarios y me emociono con cada mensaje que recibo. Tu voz es valiosa y tu experiencia puede sanar a otros. Te invito a que veas el siguiente vídeo recomendado, la historia de una mujer que se transformó, que superó grandes dificultades y hoy es ejemplo de que siempre hay una nueva oportunidad. Gracias por escuchar mi historia, por permitir que llegue a tu hogar y a tu corazón, y que salgas de aquí con más fuerza, conciencia y valentía. Recuerda que todas las mujeres merecen ser felices, libres y amadas con respeto. Hasta la próxima historia. Que Dios te bendiga a ti, y a todas las mujeres importantes en tu vida. M.